Hola, en esta serie de videos vamos a aprender un poco acerca de lo que son las listas en Python. Las listas en Python realmente son versiones de arreglos unidimensionales y multidimensionales un poco más flexibles. Comúnmente la mayoría de lenguajes de programación son un poco más rígidos y más estrictos con el uso y manejo de arreglos. En el caso de Python, Python es un poquito más generalizado para poderlos utilizar y creo que el uso en sí es más o menos el mismo. Creo que ustedes van a encontrar que es relativamente sencillo trabajar con listas y vamos a ver en este momento qué es lo que representan estas famosas listas. Variables como tal, por ejemplo, si yo tengo una variable que se llame nota y yo le doy a ese valor 90, si yo por ejemplo quisiera guardar 5 notas, yo tendría hasta el momento, lo que conocemos, que establecer diferentes variables para esto. Yo tendría, por ejemplo, el valor de nota 1, nota 2, nota 3, por ejemplo, y darle a cada una el valor que yo necesito. Ahora, esto obviamente no es muy práctico porque implicaría de que yo tenga X cantidad de variables y el problema con eso es que yo no necesariamente conozco todo el tiempo la cantidad de valores que yo voy a necesitar. El problema aquí también es que cada una de ellas representa una variable diferente y por lo tanto la idea no es muy práctica si en caso yo quisiera tener un conjunto de valores agrupados. Esto es lo que es realmente una lista. Una lista es un conjunto de valores agrupados. Las listas son eso, arreglos de valores que yo puedo en algún momento manipular de forma independiente o las puedo manipular también como un todo. Ahora, para definir una variable que es de tipo arreglo o de tipo lista en este caso, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a determinar que el valor de la variable va a ser el valor notas y dentro de corchetes yo voy a definir los valores que va a contener esa variable. Y entonces acá yo puedo definir los valores de las notas que yo necesito. Acá yo entonces tengo un arreglo, una lista de valores numéricos, todos agrupados bajo un mismo contexto. En este caso todas son notas. Yo, por ejemplo, en este ejercicio se me ocurriría que yo quisiera sacar el promedio, por ejemplo, de todos estos valores y yo podría entonces recorrer cada uno de esos valores para irlos sumando y eventualmente llegar a tener un total que yo puedo generar un promedio. Ahora, es importante reconocer que cada uno de estos valores tiene una posición dentro de la lista. Las posiciones en las listas y en los arreglos se inicia a través del valor 0. Es decir, este 90 está localizado en la posición 0, este en la posición 1, este en la posición 2, este en la posición 3 y este en la posición 4. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el valor que tiene notas en una X posición, yo simplemente llamo a esa posición. Si yo coloco el 2, ¿qué valor creen ustedes que se va a imprimir? Claro, sería el valor 78 porque ese está en la posición 2. Ahora, solo recordemos posición 0, posición 1, posición 2. Si yo imprimo entonces yo tendría el valor 78. Y así puedo hacer con cada una de las posiciones de esa lista. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, imprimir todo el valor de la lista, yo puedo simplemente colocar el valor de la variable y ahí tengo toda la lista impresa. En el ejercicio que yo les planteaba, entonces, ¿qué tal si yo quisiera ir sumando todos estos valores acá para luego tener un total que yo pueda, al cual yo le pueda sacar un promedio, supongamos? Yo podría entonces venir y decir que voy a crear un ciclo for con una variable contador que va a empezar, perdón, en el rango, que va a ir desde el rango 0, porque ahí es donde empieza la posición, hasta el valor 5, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero que ocurra en este momento? Bueno, yo quiero ir sumando, por lo tanto voy a tener que tener una variable que se llame suma. Esa variable suma la voy a inicializar con 0. Y entonces acá yo voy a decir que suma va a tener el valor
de lo que tenga en ese momento notas en la posición que vaya moviéndose en el contador. Es decir, el contador va a empezar en 0, entonces en esta posición ese valor que está acá, más lo que ya lleva suma en ese momento en determinado. Si yo hago eso, yo debería determinar con un valor de suma, y si yo lo imprimo, ustedes pueden notar que entonces lo que tengo es 445, que ese es el valor de sumar 90 más 100 más 78 más 98 más 79. Si yo quisiera encontrar el promedio de eso, pues es igualmente fácil. Yo puedo dividir eso entre el total de datos y ahí tengo 89. Hay algunas funciones relacionadas a las listas. Por ejemplo, yo podría encontrar el tamaño completo de una lista si yo no lo sé, por ejemplo. Si yo quisiera ir agregando más datos acá, 87, 67, 56, 97, y yo no tengo idea de cuántos datos es eso, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría encontrar el tamaño de esa lista. Para encontrar el tamaño de la lista puedo utilizar la función len y dentro de la función len escribir la lista como tal. En este caso, como ustedes lo ven, yo podría decir en una variable que se llame tamaño que se cargue con ese valor que está por ahí. Si yo imprimo eso rapidito para que ustedes vean con qué se carga, van a notar que en este caso se cargó con el valor 9 porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Obviamente empezando desde la posición 0, pero hay 9 datos. Entonces yo podría hacer esto un poco más dinámico y en vez de que el rango vaya a 5 todo el tiempo, yo podría especificar que el rango vaya hacia tamaño y que en vez de dividir dentro de 5, divida dentro de tamaño, que es lo que contiene esto. Y ahora el promedio debería de cambiar. De la misma manera que se pueden tener datos numéricos, también es factible considerar que las listas como tal son también secuencias si ustedes ven variables de tipo texto. Por ejemplo, yo puedo, vamos a hacer aquí una separación para tener un poco de espacio. Yo puedo definir, por ejemplo, una variable que se llame nombre. Esa variable nombre la puedo cargar con el valor Bunny. Y si ustedes operan de la misma manera, es decir, si yo quiero imprimir, por ejemplo, esta vez nombre, pero en la posición 3, por ejemplo, lo que obtendrían es la letra I. Claro, porque es 0, 1, 2 y 3 la posición I en donde se encuentra ubicada. Yo puedo también hacer operaciones como por ejemplo imprimir el tamaño o la longitud de esa cadena de caracteres que es nombre. Y noten que ahora tengo 4 porque en efecto hay 4 datos en total. Entonces vale la pena destacar en este caso que también las cadenas de caracteres también son listas o son arreglos que se pueden manipular de la misma forma en que he manipulado la lista de números para poder trabajar y poder hacer operaciones. Entonces les insto a que puedan explorar un poco más acerca de lo que son las listas, que puedan manipular un poco los ejercicios que yo tengo estipulados en este caso. Y en los siguientes videos vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de lo que son las listas.